Cuando hablo de nuestra alma, me estoy refiriendo plenamente a la conquista de tu mente. Cuando nosotros nos convertimos, nosotros ciertamente nacemos de nuevo, pero nuestra alma, nuestra mente, no nace de nuevo. Es por eso que existen tanta guerra, es por eso que existen tanta batalla, es por eso que existen tantas adversidades, es por eso que por más que tú quieres orar, por más que tú quieres meterte con Dios, cuando tú dices, me voy a meter con Dios, voy a ayunar, voy a vigilar el día de hoy, lamentablemente el mundo empieza a conspirar contra ti, a caérsete el mundo encima. Ahora, ¿de qué manera se establecen las fortalezas en tu vida? Bueno, la pregunta está muy interesante, pero la respuesta está en el video anterior que yo hice, Conquistando nuestra alma. Allí yo hablé de un testimonio, te invito a que lo escuches para que entiendas lo que viví y cómo hablaba de los pensamientos, el positivo, el negativo, el de Dios, el del diablo o el mío, cómo manejar la situación. Allí hablé de las consecuencias, de los resultados. Tienes que ver ese video para poder entender este. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se establecen las fortalezas en tu vida? Estábamos hablando de la fortaleza del argumento, estábamos hablando del pensamiento y cómo eso influye en tu vida. Pero ahora lo vamos a desarrollar. Y te voy a hablar de 4 pasos fundamentales y te voy a continuar el testimonio de ayer. No lo voy a continuar, pero sí te voy a recordar un poco de lo que yo viví en esa experiencia. El primer paso es que viene un pensamiento. Yo te dije que cada vez que él me hablaba así, yo estaba pensando, maquinando cosas que no eran buenas. Pero gracias a Dios uno le buscaba la vuelta a la situación y salíamos a camino en ese día. Entonces, lo primero es un pensamiento. Ahora, después del pensamiento, ¿cuál es el segundo paso? El segundo paso es que ese pensamiento produce una serie de argumentos. Yo estaba analizando, no porque yo le voy a decir esto. Llegó el pensamiento, ¿verdad? De lo que yo voy a decir. Entonces ahí empiezo yo a argumentar para defenderme. Pero el tercer paso, porque esto cada vez se pone peor y más interesante, es que el pensamiento y los argumentos producen en ti un sentimiento, hermano. Yo me estaba llenando de rabia. Yo estaba analizando feamente. Ya yo estaba sintiendo esa amargura. Ese sentimiento estaba entrando en mí. De odio, de rabia, de injusticia, de hacer justicia, de abuso, de discriminación. Me estaba molestando ese sentimiento en mí. Lo que pasa es que había que guardar un testimonio. Todo el mundo sabe que yo soy cristiano en ese lugar. Muchos se burlan, otros respetan. Pero ahí estamos. Vamos a hacer luz. No podía ponerme a decir 2 o 3 cosas. Quizá humanamente hubiese querido, pero había un testimonio que cuidar. Tenía que hacerlo en otro momento y con otro tipo de personas. Créeme que lo he hecho. He cometido esos errores. Quizás eso es lo que me ha llevado a que este día, cuando tuve el enfrentamiento, quedarme sereno, pensando en todo lo positivo que aún había para mí. Ni siquiera pensé en lo negativo. No pensé mucho. Pudo haber llegado a algún pensamiento, pero pensaba en lo positivo. Necesito el trabajo. Necesito unos meses más. Necesito esto, aquello. Tú sabes. Necesito inyectarle al proyecto. Mira el otro video y vas a entender muchas cosas. Entonces, este pensamiento produjo en mí una serie de argumentos. Yo tenía mi chip montado ya, mi discurso de cómo yo iba a responder y todo, cómo yo iba a ir a la oficina. Cómo yo tenía montado. Pero también tenía en mi corazón un sentimiento. No era bueno. El odio estaba entrando por ahí. La rabia, la ira.
¿eh? Ya eso estaba allí, porque no te voy a la mentira. Cuarto paso es que el pensamiento con el argumento en tu vida forman ese sentimiento que te llevan a hacer lo que tú no quieres, que te provocan, como dicen por allí, a meter la pata, que te lleva a manifestar eso que tú no quieres manifestar. Y ese viejo hombre que está allí aparece una vez más y dice, güey, estoy aquí. Es allí la importancia que tú y yo tenemos que tener con nuestros pensamientos, guardándolo en Dios. Y eso lo sabe Satanás, que si él logra introducirse en tu mente, producirá en ti esas series de sentimientos y argumentos en tu corazón que te llevarán a errar si eres de mente débil. Yo siempre he escuchado, ahora que digo esa palabra, vamos a profundizar un poquillo, que hay personas que son viciosos, caen presos a cada rato porque roban y hacen todo lo que los demás. Y tú ves que lo único que dicen es, no, es que él es débil de mente. En lo natural, un muchacho, un joven cualquiera, es débil de mente y por ser débil de mente, los demás compañeros influyen en él, donde no tiene decisión propia, donde por ser débil de mente es un vicioso, sin darse cuenta cayó en el vicio, por ser débil de mente cayó preso, porque los amigos dijeron hagamos esto, robemos aquí, atraquemos allí y pues entonces usted se va preso porque lo agarraron. Por ser débil de mente, humanamente hablando, ante sus amigos, con sus amigos, él está fracasado. Asimismo es en lo espiritual, porque eso que se ve viene de lo que no se ve. Y en lo que no se ve hay entidades, seres y espíritus trabajando igualmente de la misma forma. Para que tú seas débil de mente, esto es más fácil para ellos porque te llevan al fracaso y a tu fracasar en tu vida. Entonces, cuando Satanás se apodera de tu mente, esto es lo que pasa. Cuando tú eres débil de mente, cuando tú no tienes discernimiento, cuando tú no tienes carácter en Dios, cuando tú no tienes fortaleza. Por eso como cristianos tenemos que tener esa fortaleza espiritual, ese carácter, para no fracasar, para no ceder ante ciertas cosas, ante el pecado, ante un sinnúmero de cosas que no edifican y que no te ayudan, que no te dejan avanzar y que te mantienen preso en cárceles espirituales, almáticamente hablando. Por eso alguien dijo por allí que hay personas que están presas en la cárcel, pero están libres. Y hay otros que están en la calle, en libertad, pero están presos de mente. Por eso hay un versículo que encontramos en Proverbio 23:7 que dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Este versículo nos muestra que somos lo que pensamos. Por eso que Satanás quiere poner pensamientos negativos de él en nosotros, porque él más que nadie sabe la influencia de un pensamiento en tu vida. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Así que no olvide esto, todo logro comienza con un pensamiento, pero también todo pecado comienza con un pensamiento. Así que vamos a leer estos versículos para ponernos un poquito en contexto bíblico y leer un poquito más. Así que vamos a leer estos versículos bíblicos para estar un poquito más activo en la palabra. Vamos a escuchar qué dice el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 17 al 22. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de estos apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero.
no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu pecado, de tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Wow. Hablamos del Nuevo Testamento, ¿eh? Simón tuvo un mal comportamiento. Simón tuvo un mal pensamiento. Pero este pensamiento afectó su forma de actuar. Porque este pensamiento de obtener el don de Dios, ofreciéndole dinero a Pedro y a Juan, lo llevó a actuar de una forma incorrecta, pensando que ofreciéndole dinero a Pedro y a Juan para obtener este don, pensando en esto, creyendo que lo hacía bien, lo llevó a actuar, a pensar de esta forma así mala, perversa, y esto lo llevó a errar y a contaminar su corazón. Juan 13:2 dice de esta manera: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Quién fue que le puso el pensamiento a Judas de que entregase a Jesús? Dígamelo usted. Coméntemelo ahí en la caja de comentarios, por favor. Coménteme quién fue que puso ese pensamiento en Judas. Y ya usted se sabe la historia, ¿verdad? Ya usted sabe qué fue lo que pasó. Ya usted sabe cómo terminó Judas, ¿no? Terminó mal. Muy mal. Hechos 5, del 3 al 4, dice así: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Y una vez más vemos a Ananías como Satanás pone en su corazón el mentir. Y este pensamiento que fue colocado por Satanás en él, que lo debió llevar cautivo a Cristo, que lo debió reprender, que debió rechazarlo, pero que lo albergó en sí, ese pensamiento que no llevó cautivo a Dios fue el que determinó su destino. Y yo te insto el día de hoy a llevar cautivo todo pensamiento que no venga de Dios, para que no determine tu destino. Porque tu destino está en la mano de Dios y lo va a determinar la boca y la palabra que salió de Dios hacia tu vida. Debemos juzgar todos los pensamientos y saber de dónde vienen para que nuestro destino en Dios esté asegurado y esto no determine nuestro final. La Biblia dice en 1 Corintios 2:15: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Empecemos a juzgar todos los pensamientos que no son de Dios y a rechazarlos. Podemos hacerlo. Tenemos la capacidad de hacerlo. Solo hay que disponer y empezar a actuar. Así que empecemos a llevarlos cautivos, estos pensamientos. Empecemos a juzgarlos con la palabra. Decir, me acerca al propósito de Dios, viene de Dios. ¿Qué dijo Dios de mí? Contradice la palabra. Porque si no, estos pensamientos van a crear en tu vida fortalezas. Debemos agarrar esos pensamientos y encarcelarlos, meterlo en cárceles, enterrarlo vivo. Debemos deshacernos de ello, porque si no vamos a perecer, como lo hizo Judas, como le pasó a unos de estos que hemos leído y a muchos más que están allí. Debemos tener cuidado, debemos cuidarnos, debemos guardarnos, debemos sacrificarnos en Dios, porque nos pueden robar la bendición. No llevarlo cautivo nos hará retrasar el proceso de Dios, el propósito de Dios en tu vida y perder la bendición de Dios, la cual no queremos perder. Por este motivo es que tenemos que usar la espada de Dios, que es la palabra, y con esa espada destruir todas esas fortalezas.
hay que ponerse la pila. Jeremías 23:29 dice: no es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios quebranta la piedra de nuestras fortalezas. Nuestro pensamiento deben de estar en Dios y en su palabra. Porque mira algo, Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Porque en ti ha confiado. Pensar en el Señor trae paz. Pensar en el Señor trae gozo. Pensar en el Señor trae tranquilidad. Pensar en el Señor trae bendición. Pensar en Jesús, en ese Señor Jesús, trae bendición a tu vida. Y de esta manera es que vamos a conquistar nuestra alma, derribando todos estos argumentos, agarrando todos estos pensamientos, llevándolos cautivos a Cristo y pensando en la palabra, meditando en la palabra, meditando en la promesa de Dios para tu vida, apropiándote de lo que Dios te ha dicho a lo largo de estos años, de este tiempo y de sus escrituras. Esa es la forma de destruir las fortalezas en tu vida. Por eso el apóstol Pablo dijo en el libro de Filipenses 4:8 de esta manera: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza hay en esto piensen. Y es muy importante entender esta realidad de nuestro pensamiento, porque el apóstol Pablo también nos dice en el libro de Romanos 12: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de nuestro entendimiento produce una transformación en nuestras vidas. Dicen que el 90% de las enfermedades son psicosomáticas, es decir, son producidas por nuestra mente, por nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento influye en nuestro sistema inmunológico. Una persona negativa con pensamientos negativos es más vulnerable a la hora de enfermarse. Cuando el apóstol Pablo nos dice transformaos, viene de la palabra griega metamorfo, y de este término griego surge la palabra metamorfosis. Y esta misma palabra es utilizada en otro versículo. Veamos Marcos 9:2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. ¿Cómo podemos experimentar esta metamorfosis? Mediante la palabra, estudiando, escudriñando, metido día y noche en oración y en las escrituras. Es la manera de lograr y obtener esta metamorfosis.